¿Cuántos han sido fortalecidos en esta semana por el Señor? ¿Cuántos se han gozado aún en medio de las circunstancias de esta semana? Amén. Así debemos vivir los hijos de Dios, ¿verdad? Ok. Y precisamente hoy yo traje, el mensaje se llama fortaleza y gozo en medio de las pruebas. ¿Alguno ha pasado por alguna prueba? Todos, ¿verdad? De alguna manera hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Vivir no siempre es fácil, pero la oportunidad de hacerlo es una bendición que realmente escapa a toda comprensión. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no importa las circunstancias, no importa las pruebas en las que estemos pasando, porque estamos seguros que estamos bajo el amparo del Dios Todopoderoso, que Él todo lo puede. Y que si estamos con Él podemos hacerle frente a cualquier circunstancia que estemos viviendo o que vayamos a vivir. Y son muchas las circunstancias que a veces pasamos y que producen dolor y que producen sufrimiento. Pero cuando estamos con Dios, cuando nuestra confianza está puesta en Él, pues estas circunstancias son más llevaderas. Muchas personas tendrán dificultades personales, mientras que otros también sufrirán el ver el dolor de otros seres queridos, porque a veces, si bien nosotros no estamos, alguno está pasando por una prueba, vemos que otras personas a quien amamos sí están pasando por ciertas pruebas, y eso también nos duele, ¿o no? Nos duele, ¿verdad? Entonces, para tener fortaleza en medio de nuestras dificultades, debemos tener realmente una perspectiva de los principios del plan de salvación, de lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Debemos darnos cuenta que tenemos un Salvador en quien podemos confiar y al que podemos acudir en los momentos de necesidad, en los momentos de tribulación, en los momentos de aflicción, en los momentos de pruebas. Entonces, cuando nosotros estamos en esas dificultades y vamos al Padre, pues nosotros estamos seguros que Él todo lo puede hacer, todo lo puede hacer. Cantábamos que si tenemos a Él lo tenemos todo, y es verdad, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y eso es una extraordinaria ventaja para cualquier ser humano y más para los hijos de Dios. Usted y yo que hemos nacido de nuevo, usted y yo que estamos en el nuevo pacto. Aceptar la presencia de Cristo en nuestras vidas implica convivir con Él todo el tiempo, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y donde quiera que nosotros vamos, Él va con nosotros. Tenemos un protector que nos cuida, que suple las necesidades, que nos escucha cuando oramos, también cuando lloramos. Él nos fortalece en los momentos difíciles y proyecta nuestra vida hacia un mundo mejor. Pero muchas veces creemos, y algunos creen que no lo necesitan y que pueden resolver solos esas pruebas y esas dificultades. En Juan la palabra dice que separados de Él nada podemos hacer, que permanezcamos en Él, porque separados de Él nada somos y nada podemos hacer. El Padre siempre quiere estar junto a sus hijos, el Padre siempre quiere estar junto a usted y junto a mí. La pregunta de hoy, ¿queremos estar junto al Padre? Y el querer estar junto al Padre es todo, no solo un pedacito de nuestra vida, es toda nuestra vida sentimental, emocional, familiar, laboral, todo. Ese es estar junto al Padre en todas las áreas de nuestra vida, porque el Padre está con nosotros en todo. Él no está a medias o por un ladito, no, Él está en todo, junto a nosotros. Hay momentos difíciles que cada uno de nosotros experimentamos cuando estamos abrumados y muchas veces no sabemos qué hacer. A todos nos ha pasado. ¿Usted está atravesando hoy por un momento difícil? No sé, solo usted y Dios lo sabe. Y yo quiero que a través de este mensaje, quiero darles a conocer
al Dios que nos fortalece, al Dios que nos levanta, al Dios que nos edifica, al Dios que nos anima, al Dios de amor, al Dios que nos da una gran esperanza si confiamos en Él. Todos enfrentamos desafíos en la vida, todos. Y esos desafíos siempre están vinculados con nuestras relaciones personales, situaciones económicas, familiares, de salud o carrera profesional. Siempre casi en las mismas áreas. En ocasiones se nos dificulta, ¿cierto?, comprender que estas pruebas han ocurrido. En esos momentos puede que nos sintamos agobiados, confundidos y solos. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Porque las aflicciones y todas esas circunstancias vienen a probar nuestra fe. No es Dios, porque Dios no nos prueba, Dios no prueba a los hijos. Son las circunstancias, son las aflicciones que prueban nuestra fe. ¿Sobre quién estoy parado yo? ¿Estoy parado sobre la arena o estoy parado sobre la roca que es Cristo Jesús? Es en las situaciones difíciles donde realmente sabemos en quién confiamos. ¿Confiamos en el hombre, confiamos en el mundo o confiamos en el Dios Todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede? Debemos saber que las pruebas y aflicciones, y eso es importante tenerlo claro, no vienen de Dios. No vienen de Dios, porque de Él no proviene nada malo. Por el contrario, todo lo que procede de Dios es bueno. De hecho, cuando Dios creó todo, dice en Génesis que todo lo que creó, lo creó bueno en gran manera. Todo lo que Él hizo, lo hizo bueno. ¿Y lo hizo para quién? Para que nosotros lo pudiéramos disfrutar. ¿Pero qué pasó? Vino la caída del hombre y todo se distorsionó. Todo cambió, absolutamente todo cambió. Pero luego viene el Hijo de Dios y vuelve y restaura esa comunión, vuelve y nos reconcilia con nuestro Padre, vuelve y hace que nosotros recuperemos esa identidad que habíamos perdido allá en el huerto del Edén. Viene y lo convierte otra vez todo en bueno para nosotros los hijos de Dios. Entonces la Biblia nos asegura que el Señor desea siempre todo lo mejor para nuestra vida y que obra incluso en los tiempos más difíciles para nuestro bien. Muchos cristianos que están pasando por alguna aflicción, algunos, no todos, tienden a pensar que lo que les está sucediendo es porque están o hicieron o están haciendo algo malo o están en pecado. Y yo quiero decirles hoy que es importante entender entre la diferencia de andar en tinieblas, que andar en tiniebla es andar en pecado, es andar en el mundo y enfrentar los momentos sombríos o difíciles. Ahí hay una diferencia. Como creyentes, como hijos de Dios, ya no vivimos en pecado, como decían esto ahora. Ya no vivimos en tinieblas, ya no somos pecadores. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, mis hermanos, si alguno está pasando por una situación difícil, no crea que es porque usted hizo. De hecho, si alguna vez, cuando todos estábamos antes de nacer de nuevo, hicimos cosas en el pasado, ese pasado quedó en el pasado. Murió con ese viejo hombre. Entonces, no permita que el enemigo venga a traer cosas del pasado que ya no está. Si la palabra dice que Dios ya no tiene memoria del pasado de nosotros, entonces ¿por qué a veces nosotros sí traemos ese pasado? El pasado quedó enterrado con ese viejo hombre allí. Nosotros ahora somos unas nuevas criaturas, con una nueva identidad, con una vida eterna, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, Él nos hizo libre, Él ahora mora en nosotros, ahora somos uno solo con Él. Sin embargo, como hijos de Dios, ¿enfrentamos pruebas y tribulaciones? Claro que sí.
Porque Jesús mismo nos lo advirtió y lo dijo en Juan. En el mundo tendréis aflicciones. Y esas aflicciones son parte de nuestras vidas, que son las enfermedades, las situaciones económicas, las pérdidas de seres queridos, las enfermedades. Esas son las aflicciones. Pero dice el Señor, pero regocijados, yo he vencido al mundo. O sea, hay una promesa. Si Él lo pudo hacer, si Él venció esas aflicciones, usted y yo también las podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vivimos en un mundo perverso, manipulado por el enemigo, un mundo de engaño y mentira. Pero lo mismo, no pertenecemos a este mundo. Aunque vivimos en ese mundo, no pertenecemos a Él. Pertenecemos a Cristo Jesús, al mundo espiritual. Ahora estamos sentados junto con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pertenecemos al reino de Dios. Los hijos de Dios debemos hacer la diferencia en el mundo. ¿Qué hace una persona del mundo que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Dios cuando pasa por una aflicción? Lo primero que hace es se enoja. Se enoja contra el mundo, se enoja con todo el mundo, se enoja, inclusive le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa, se queja, maldice todo el tiempo, se vuelve agresivo, no recibe consejo de nadie. Eso hace una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no sabe que hay un Dios todopoderoso, que dio a su Hijo en la cruz para que tuviera una vida en abundancia, una vida en sanidad y salvación. Eso hace una persona del mundo. Pero ¿qué hace la diferencia? Nosotros como hijos de Dios hacemos la diferencia, y los hijos de Dios, cuando atravesamos por una prueba, una circunstancia, nosotros no nos enojamos con nadie, ni le echamos la culpa a nadie, ni siquiera a Dios, porque Dios no tiene la culpa de eso. Nuestra confianza está puesta en Dios. Nos gozamos aún en medio de la prueba. Eso no lo hacen los del mundo. Estamos seguros que Dios está con nosotros todo el tiempo y que no nos va a soltar de su mano. Eso hace un hijo de Dios que cree en la obra redentora, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, esta es la diferencia que hay cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. En la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que vivieron muchísimas situaciones, pruebas y aflicciones, y nos relatan cómo Dios los ayudó y los sacó en medio de esas situaciones. Y hoy yo quiero traer un tema y una historia, que es la historia de José. ¿Cuántos han leído la historia de José? Que está en Génesis, comienza en Génesis 37 y va como hasta el capítulo 50. Ahí encontramos algunos principios, o tips diría yo, o tópicos, como dice el pastor César, que debemos tener en cuenta y recordar cuando pasemos por alguna situación difícil o prueba. Y la historia de José tiene muchísima enseñanza, a pesar que está en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen para poner en contexto si alguno no ha leído la historia, no ha visto la historia de José. José es hijo de Jacob y de Raquel. Eso es uno de los hijos, de los dos hijos menores, digámoslo así, de los 12 que tuvo Jacob. Dice la palabra que José tenía 17 años y que él ayudaba a apacentar las ovejas, y que su padre Jacob lo amaba más que a sus otros hermanos. Ya podemos ver, y por ende sus hermanos no lo querían muchísimo, ni mucho, nada, al punto que llegaron a quererlo matar. No lo mataron, pero sí lo vendieron como esclavo a unos madianitas que pasaban por ahí cerca, y estos madianitas lo llevan a Egipto y lo venden allí en Egipto, y se hace cargo de él Potifar, que era uno de las autoridades del faraón. Allí José tiene que pasar por muchas dificultades, o sea, empezando que llega como esclavo. Él en su tierra, en su casa era libre, y empieza de ser libre, llega a ser esclavo. Allí es encarcelado injustamente. Todos saben la historia de la esposa de Potifar, que se enamora de él, y él, siendo muy fiel a Dios, no permite que pase nada. La esposa se queja, lo meten a la cárcel, allí dura un poco tiempo encarcelado.
luego sale y allí ya empieza a cambiar la historia de José. Entonces traje algunos puntos importantes para tener en cuenta, y lo más importante y lo primero que debemos creer es que Dios siempre está con nosotros en los momentos difíciles. Eso es algo, iglesia, mis hermanos, que no debemos ni siquiera dudar por un momento, ni un instante, que Dios siempre está con nosotros y estará con nosotros en los momentos difíciles. Este es el cimiento, para poder enfrentar cualquier prueba. Mire, cuando empieza una prueba, lo primero que el enemigo viene a traer es duda e incredulidad. Eso es lo primero que él va a traer. Pero si usted y yo estamos cimentados, entendemos que Dios, nuestro Padre Celestial, está con nosotros, nosotros podemos hacerle frente a cualquier situación y a cualquier prueba, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Guiados por sus celos, los hermanos de José lo toman para asesinarlo, pero el Señor tocó el corazón de dos de sus hermanos, de Rubén y Judá, y ellos no permiten que lo maten, sino que fue vendido a una compañía, como dije hace un rato, y lo lleva a Egipto. La Biblia habla en Génesis 39, 2, 6 y 21 al 23, donde dice que desde el mismo instante en que José es vendido como esclavo hasta su encarcelamiento, el Señor lo prosperó y le dio gracia delante de todo el mundo, el faraón, en todo el mundo. Era la gracia y el favor de Dios con José. Mira, voy a leerle aquí unos apartes de 39, 2, dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. O sea, no solo bendijo a José, sino a todos los que estaban alrededor de José, a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hasta eso Dios nos hermosea. ¿Cuánto lo creen? Entonces vemos que José tuvo que pasar por muchas circunstancias allí, en cautiverio, preso, en la esclavitud, pero la Biblia también nos declara en Hebreos 13:5 que Dios nunca nos desamparará y Dios nunca nos dejará, trayéndolo al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. No existe una dificultad demasiado grande para que estemos fuera del alcance de nuestro Padre Celestial. Dios tiene alcance de todo. Dios no es un Dios limitado. Dios es todopoderoso. Y así como Dios estuvo con José, mi iglesia, así mismo hoy está con usted y está conmigo. Está con los que han nacido de nuevo, los que ahora son hijos de Dios y creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por pequeño o grande que sea la prueba que vivamos, debemos saber que Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Otro tip: Dios en su soberanía es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. ¿Cuántos creen en esto? José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Y no fue hasta tener 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. O sea que tuvo que pasar 13 años donde él tuvo que vivir y enfrentar todo tipo de adversidad. Y él no tenía ni idea. Él no tenía ni idea que iba a ser gobernador de Egipto. Él no sabía el plan. El plan que tenía el enemigo era otro: llevarlo esclavo, venderlo, acabar a José. Ese era el plan del enemigo con José.
en matarlo. Y ese es el plan que a veces el enemigo quiere tener con nosotros, pero olvídese, acuérdese que lo que hemos nacido de Dios, no pecamos y el maligno no nos puede tocar. La diferencia era que José, en la época de José, Jesucristo no había muerto. Él no tenía el Espíritu Santo, Dios morando en él. Hoy en día nosotros tenemos ese privilegio, que Jesucristo murió ya por nosotros y el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Así José durante esos 13 años enfrentó muchísimas adversidades. Y a veces, en ocasiones, cuando sufrimos esas pérdidas, porque a veces perdemos seres queridos, porque a veces estamos enfermos, porque a veces sufrimos ciertos agravios, tendemos, porque esa es la tendencia, a desviarnos de nuestra atención a Dios, para enfocarnos en la situación que enfrentamos o en la persona que nos ha maltratado o nos ha hecho daño o en la situación por la que estamos pasando. A veces hace que esa situación nos desenfoquemos de Dios, que vayamos, el enemigo quiere que nosotros, nuestra mirada esté puesta en esa situación, en esa prueba, en esa circunstancia, en esa persona que me hizo daño y no en Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Pero los planes de Dios son diferentes. Usted y yo, nuestra mirada debe estar puesta en Dios, en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Eso, ahí es donde nosotros debemos tener puesta nuestra mirada. Nosotros debemos estar parados sobre la roca que es Cristo. En los planes de Dios, José no solo salvaría a su familia, y lo vamos a ver más adelante, sino también a todo Egipto durante 7 años que iba a haber de hambruna, porque eso dice la palabra. José no entendía por qué sus propios hermanos lo habían vendido, por qué lo habían separado de su padre. No entendía por qué estaba pasando por estas cosas. Hubo un momento que vemos en la historia de José que tal vez él no entendía eso. Y seguramente llegó a sentir, y seguramente no, la palabra dice que él sentía dolor. Entonces José tenía motivos para odiar a sus hermanos, todos, ¿sí o no? Todos, por todo lo que le había pasado. Sin embargo, Dios, que en su infinita misericordia, obra en la vida de José. Y en medio de su dolor, José entendió que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba sucediendo, no solo con sus hermanos, con su familia, sino con toda una nación. Vamos a Génesis 45, 4, 5. Cuando ya pasa todo esto, toda la historia de José, que es nombrado gobernador, sale de la cárcel porque él revela los sueños del faraón y es traído ante el faraón, y el faraón lo pone como segundo al mando, le pone un anillo de autoridad. O sea, después del faraón era el que mandaba en esa nación. Después de todo eso, entonces más adelante empieza la hambruna, ¿verdad? Y es cuando vienen los hermanos a recoger alimento allí a Egipto, y él reconoce a sus hermanos. Pasan una serie de circunstancias que ustedes ya la deben conocer, si no les dejo de tarea para que leen. Y entonces cuando él se da a conocer a sus hermanos, en 4:45, 4:5, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, o sea, ellos tenían temor. Cuando José se descubre y se deja descubrir que ese hermano era el hermano que habían vendido como esclavo, ellos sienten temor porque creen que él va a tomar represalias, ¿verdad? Entonces le dice José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Mira lo que dice en el 5. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mira cómo Dios tenía ya un plan y un propósito que nunca fue revelado a José, no tenía ni idea. Pero los planes de Dios son perfectos. ¿Cuántos creen que los planes de Dios son perfectos? Y que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Amén. Por su parte, sus hermanos dice que tuvieron temor de José, y por eso José, ¿qué les dijo? En Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todo lo que el enemigo quiso hacer en maldad para José, Dios lo transformó para bien. Dice ahí, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La dirección de Dios entonces es soberana en la vida de José. Y también nos ilustra la verdad que nos enseña Pablo en Romanos 8:28, que todos sabemos este versículo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice ahí, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace posible que todas las cosas redunden para nuestro bien. Si vemos, lo malo sigue prevaleciendo en este mundo caído, pero Dios, que es todopoderoso, es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Y no se han dado cuenta, porque yo sé que algunos han pasado por situaciones difíciles y Dios ha hecho lo mismo que hizo con José. Yo tengo un testimonio cortico. Yo recuerdo, yo trabajo en ventas, llevo 28 años en la compañía donde yo trabajo. Y como vendedores o asesores comerciales, pues tenemos un básico más una comisión, ¿verdad? Y pues la comisión es lo que a uno le alegra, pues cada mes que uno recibe su salario. Y en el 2018 llega el jefe y me dice, Gloria, le van a cambiar sus condiciones, no va a ganar más comisiones. Y yo, como que, wow, ¿qué pasó aquí? Si yo hubiera estado en otros tiempos, había gritado, me había puesto brava con el jefe, había discutido, pero usted qué le pasa, pero jefe, pues, y estaba vendiendo, estaba en mi mejor época de venta, imagínate. Yo solo le dije, bueno, ¿de alguna razón? Sí, eso es lo que la compañía quiere, el área de ustedes solamente son 2 asesores comerciales, entonces ellos quieren dejar solo un salario básico y ya, o sea, promedian el salario ya. Yo en el momento no le dije nada, le dije, listo jefe, me dijo, organice todas tus cosas, todos tus datos, porque van a venirte a negociar. Yo oré, le dije, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo creo en lo que tú haces. Y sé que tú no me vas a dejar quedar avergonzada, sé que tú eres mi proveedor. Si hasta el día de hoy no me ha faltado nada, pues no me va a faltar nunca nada. Así es, vinieron, trajeron, revisamos, ajustamos y hasta ahí no sabía todo lo que Dios, el plan que Dios estaba haciendo, ¿verdad? 2019 llega pandemia, 2020. ¿A quién le íbamos a vender? O sea, 0. Pospandemia, 0. ¿Se imaginan las comisiones mías? 0. Y por otro lado, Dios tenía un propósito. Yo estaba ya en los 10 años de retirarme. Y todos saben que para uno retirarse le hacen el promedio de los últimos 10 años. Y si yo hubiera seguido comisionando, pues mi promedio se había ido para el suelo. Y hoy en día mi promedio no iba a ser tan bueno. Entonces yo decía, después fue que entendí el propósito, porque el mismo Dios, Él después le deja ver a uno, así como a José, a usted y a mí, el Señor nos deja ver después ese propósito, que esa prueba o esa circunstancia que en el momento para uno le parece terrible, después va a ser para bendición, va a ser para bien de cada uno de nosotros. Entendí, hoy en día entiendo el propósito de Dios. Le digo, Señor, gracias, porque la mejor decisión que yo pude tener gracias a ti fue haber aceptado ese arreglo en la empresa. Amén. Y así pasa con cada circunstancia. Yo no sé cuál ha sido su prueba, cuál es su aflicción, si es que la ha tenido, si no la ha tenido, gloria a Dios. Si la está pasando, ora, confía en Dios y el Señor te va a mostrar, el Señor te va a fortalecer y te va a ayudar a salir de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque Él, cuando nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando Dios convierte lo malo en bueno, siempre es para bendición, para nuestras vidas. Así que no temas, no desmayes, no sientas que no puedes. Dios siempre va a estar ahí sosteniéndote. Dios va a estar ahí aconsejándote. Dios va a estar ahí para dirigirte y para decirte, avanza, no te quedes. Tú eres mi hijo y yo te amo y yo voy a estar contigo. Amén. Otro tic, la prueba es pasajera y de ella siempre aprendemos algo. ¿Alguno ha aprendido alguna prueba? Todo, ¿cierto? Todos nos impacientamos. En momentos de dolor siempre, cuando uno está pasando por sientes, ¿y hasta cuándo, Dios? ¿O no?
¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo vaya a salir de esto? Es normal, ¿cierto? Preguntarnos eso. Mire, todo lo que Jesús tuvo que vivir en casa de Potifar, en la prisión, le sirvió para aprender muchas cosas. Primero, aprendió el lenguaje o la lengua de los egipcios y sus costumbres. Eso lo aprendió en la cárcel, con el copero y el panadero y todos los demás presos. Además, adquirió habilidades administrativas y aprendió a vivir bajo autoridad y supo cómo supervisar a otros. Eso lo aprendió él allí. Dios lo preparó para que llegara a ser el gobernador de Egipto, el segundo al mando después del faraón. Lo que el Señor nunca hizo, pues como ya lo dije, fue mostrarle su plan y el tiempo en el que iba a ocurrir. Porque hay veces que uno quiere un tiempo. Señor, ojalá sea mañana que se me quite esto. Ojalá sea, uno siempre quiere porque ese es el anhelo de uno. Pero los tiempos y el propósito de Dios son de Él y son perfectos. Él sabe hasta cuándo. Él no permite, las pruebas, acuérdate que no las manda Dios. Las pruebas vienen, pero Dios nos da juntamente con las pruebas la salida. Dice la palabra, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Así que, mis hermanos, no le reclamemos a Dios, no nos entristezcamos. Más bien rinda su voluntad a Dios y dile ahí en su lugar secreto: Señor, aunque yo no entiendo lo que estoy pasando, y tampoco es de mi agrado lo que estoy viviendo, solo me rindo a ti, Dios, porque solo tú puedes ayudarme a salir de esta situación. Sé que esta prueba no viene de ti, dile ahí en su lugar secreto cuando esté orando: esto no viene de ti, porque solo sé que mayor eres tú que está en mí que el que está en el mundo. Gracias, Dios, porque tú me fortaleces. Gracias, Señor, porque tú me levantas, porque tú me sostienes con la diestra de tu justicia. Gracias porque estoy en tus manos, y nada ni nadie me separará de ti, del amor del Padre que es en Cristo Jesús. Señor, gracias porque esta prueba es pasajera y tú me darás la salida juntamente con ella para sobrellevarla. Cuando nosotros oramos así, cuando nos dejamos en los brazos del Señor y nos sinceramos con Él y decimos: Señor, esto no es para siempre, y aunque no lo entienda, no lo acepto, porque uno no debe aceptar nada de estas cosas en nuestras vidas, porque nada de esto nos pertenece. Esto no es de nosotros, ninguno, ni la enfermedad, ni ninguna circunstancia, ni la escasez, nada de esto es de los hijos de Dios, porque Cristo murió en la cruz por nosotros, nos hizo sanos, salvos. Él se hizo pobre para que nosotros viviéramos una vida en abundancia. Entonces nada de esto nos pertenece a nosotros y debemos tenerlo claro. Pero, sin embargo, como lo dije antes, no podemos evitar que esas circunstancias, esas aflicciones toquen nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo corrupto, en un mundo de maldad. Otro TIEC es: y en la prueba confía solo en Dios y avanza. ¿Y por qué digo confía solo en Dios? Porque muchas veces cuando se está pasando por una prueba, una circunstancia, tendemos siempre a ir a que todo el mundo nos aconseje, a que todo el mundo nos diga cómo salir. Entonces yo voy al jefe, yo voy al tío, a la mamá, a esto, y no es que esté mal, ¿sí? Porque hay gente que es sabia, que Dios usa y nos puede dar un consejo, pero al primero que debemos ir es a la fuente, es a Dios, al Creador, porque Él nos conoce, Él nos creó y Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Mire, José, sin importar dónde estaba, en el fondo de la cisterna, en la prisión, en la casa de Potifar, él no se quedó ahí, él siguió avanzando. Y él no pidió el consejo de los que estaban allí en la cárcel, del Potifar, del faraón. Su confianza estaba puesta en Dios. Y también, como todos algunos de nosotros, aunque no entendemos, él tampoco entendía lo que estaba pasando, como lo dije hace un momento. Pero su confianza estaba puesta en Dios. Durante todo ese tiempo de prueba, él siguió confiando en Dios y Dios siguió dirigiendo ese propósito que tenía con José, para que él fuera el gobernante de Egipto.
Y como dije antes, el propósito y el plan de Dios era restaurar, por supuesto, primeramente la vida de José, porque el primero que tuvo que ser restaurado fue José, porque él estaba herido por todo lo que le había pasado. Y luego prepararlo para que él cumpliera el plan para el cual había sido llevado, por el cual había sido llevado allí. Su historia quedaría escrita en la Biblia para enseñanza y bendición. ¿Cuántos quieren dejar una historia en la vida? Amén. Todos, ¿verdad? Todos queremos que cuando nos moramos nos recuerden. Y qué chévere, qué bonito sería que siempre nos recordaran. Ay, la pastora Gloria, doña Gloria, que a veces nos regañaba, pero bien por las enseñanzas, porque era esto, era aquello, qué chévere. Como digo yo siempre, nosotros debemos dejar huella, pero huella buena, ¿no? Porque hay muchos líderes que dejan huella, pero no buena. Debemos dejar buena huella. Debemos por eso siempre ser buenos testimonios. Debemos siempre reflejar a Cristo donde quiera que vayamos. Recordemos que no somos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos reflejar donde quiera que vayamos. Entonces, mis hermanos, hoy no se rindan, avancen. Si está enfermo, confía en Dios. Si tuviste una pérdida, confía en Dios. Si está pasando por un problema financiero, confía en Dios. Si te sientes solo o triste, confía en Dios. Él es el único que te puede fortalecer. Es Él quien te da las fuerzas para seguir avanzando. Y recuerde, usted y yo ya fuimos libres de toda opresión, de toda enfermedad, de toda atadura, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Experimentar nuestra completa dependencia de Dios en medio de las tribulaciones es mucho más efectivo que depender del hombre o de las circunstancias. Hable con Dios, ora con Dios, sincérate con Dios, dele gracias a Dios, aún en medio de las circunstancias. Dele gracias a Dios por lo que tú eres en Cristo Jesús. Otro tip, aún en los momentos sombríos, camine hacia la luz, avance. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Al confiar en Él y al seguirlo podemos cumplir su plan. Cuando yo sigo los planes de Dios, cuando yo camino en ese amor, en ese poder, en esa autoridad, en esa madurez espiritual, pues estoy seguro que voy a cumplir el propósito y el plan para el cual Dios me escogió. Solo el hacer la voluntad de Dios nos permite crecer en esa sabiduría y en esa madurez para poderle servir. No se enfoque en las circunstancias que usted esté viviendo, sino fije su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él alumbra tu camino para que puedas continuar avanzando en la dirección correcta. Salmo 119, 105 dice, lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él siempre va a estar ahí para alumbrar nuestro camino, para direccionarnos, pero solo tenemos que confiar en Él, caminar con Él y en Él. Otro tip, dele la gloria a Dios aún en medio de la prueba. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en medio de la prueba? José había crecido en una familia que creía en Dios, pero de pronto se encontró en medio de una sociedad idólatra, con una cultura totalmente diferente a la de él. Pero a pesar de las adversidades que él vivió, no dejó de creer en Dios, ni de darle la gloria a Él. Mire que cuando lo sacan a Él, cuando le dice, creo que fue el copero, que fue y le dijo al faraón, yo conocí a alguien en la cárcel que interpreta sueños. Y el faraón le dijo, tráelo aquí. Y entonces lo traen ahí. Y él interpreta el sueño del faraón. Al interpretar el sueño del faraón, en ningún momento, él trató de ocultar su fe en el único Dios verdadero, ni se dio la gloria a él. Es que yo soy un duro para interpretar los sueños. Él sabía
que lo que él estaba siendo dirigido por Dios y que la gloria era para él, no era para José, era para Dios. Entonces en Génesis 41:25, entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. En el 28, esto es lo que respondo a Faraón: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. El 32, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, José siempre colocó por delante a Dios. Él nunca dejó a un lado a Dios. Él sabía que estaba siendo guiado por Dios y que la gloria era para él. Cuando damos algún testimonio de cómo Dios nos ha sacado de las diferentes pruebas, esto hace que la fe en Cristo Jesús de aquellos que están pasando por una situación similar se fortalezca mucho más. ¿A cuánto les ha pasado que están pasando por una situación difícil y de pronto alguien se levanta y da un testimonio de Dios y eso como que te levanta la fe, te fortalece y dices, si Dios pudo con él, conmigo también, vamos hacia adelante, confiemos en Dios, Él todo lo puede. Entonces debemos dar testimonio. En medio de la prueba, 1, glorifiquemos a Dios y 2, demos testimonio de lo que Él hace con nosotros en medio de la prueba. Otro es gózate y alaba a Dios en medio de la prueba. Qué difícil. A veces dice, sí, pero como no es usted el que está viviendo, porque a veces le dicen a uno así, ¿no? Cuando uno dice, venga, pero ven, no estés triste, no sé esto. Claro, como no es a usted el que está, no, o sea, eso lo responden los del mundo. Yo sé que un hijo de Dios no va a responder así, porque sabe quién está con él. José disfrutaba lo que hacía, sabía que Dios estaba con él porque todo lo que hacía, dice la palabra, que prosperaba. Y no solamente lo prosperaba él, sino prosperaba todo lo que había en su entorno. No importa cuál sea tu prueba, mi hermano, alaba a Dios, gózate en el Señor. No deje que nada ni nadie le robe la paz y el gozo que viene en el Señor. Mire, Pablo también pasó muchísimas pruebas. Y en Hechos relata todo lo que Pablo tuvo y todos los discípulos de Jesús. En 2 Corintios 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo era un hombre, o fue un hombre, que pasó por muchísimas dificultades. Él fue apedreado, fue encarcelado, casi se ahoga, o sea, pasó por muchas necesidades, pero su mirada estaba puesta en Cristo, en su Señor, en Jesucristo. Dice ahí, por amor, ¿a quién? A Cristo. Nosotros todo lo que hagamos lo debemos hacer por amor a Cristo, no por obediencia, no por obras, no por la ley, porque eso ya no está en nosotros, sino por amor a Cristo, por amor a lo que Él hizo en la cruz. Entonces no vemos a un Pablo quejándose. En hecho yo no vi que Pablo, cuando él decía a las iglesias, oren porque el evangelio se siga extendiendo, yo, Pablo, preso. Pero Pablo nunca les dijo, oren para que Dios me saque de la cárcel. Nunca vimos a Pablo diciendo eso. Oren para que la gracia, para que tu palabra se siga predicando, para que su evangelio se siga extendiendo. Pablo fue un hombre que pasó por muchas circunstancias, vicisitudes, pero siempre su mirada estuvo en el Señor Jesucristo. Un Pablo fortalecido, animado, con una tremenda fe en Cristo. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces aquí este versículo, Santiago nos invita a todos los cristianos a considerar cualquier situación, por difícil que sea, como una ocasión de intensa alegría. O sea, no permitamos que esa prueba o esa dificultad nos roben el gozo del Señor. ¿Es inevitable las pruebas? Por supuesto que son inevitables. Él dice, ¿cuándo?
cuando estén, no si os halléis en diversas pruebas. Al mismo tiempo, la prueba son ocasiones para el gozo, no para resignación. Eso fue lo que me tocó. Tal vez, bueno, yo ya aquí resignándome. Uno escucha a veces, cristianos, aquí resignado, con el favor de Dios resignado. No, nosotros no debemos resignar, porque como dije, las pruebas no son de Dios y no son duraderas, no son duraderas. Ellas son pasajeras. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece? Cristo. Él es el que nos fortalece de todo. Él es el que nos fortalece en la angustia, en la preocupación, que no debería estar en nosotros estas cosas, porque eso quedó con el viejo hombre, murió. Pero como a veces vienen, se manifiestan, debemos creer la verdad, como lo dice, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En 2 de Timoteo 2:1 dice: tu hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Recordemos que todo ahora nosotros somos cristocéntricos y que todo lo que hacemos es por Él, para Él y en Él, en Cristo Jesús. Hebreos 2:18. Pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Efesios 6:10. Son versículos que cuando usted esté en una situación, ora. Recuerde que orar es declarar la palabra, es leer la palabra. Hay muchos versículos en los cuales nosotros podemos ir y orar por la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Isaías 40:29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios siempre nos dará las fuerzas que necesitamos sin importar lo que hayamos hecho. Él siempre está ahí para nosotros, sin juzgarnos, sin criticarnos. Si ves, se lo dije, sí, no, Él nunca está ahí para decir esas cosas. Se lo advertí, ¿cierto? Como cuando uno va del papá y el papá le ha dicho, se lo advertí, se lo dije. No, Dios no. Él siempre va a estar ahí para fortalecernos, para ayudarnos a salir de esa situación. Él nos da esa fuerza, las fuerzas que necesitamos cuando nos sentimos que no podemos más. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Iglesia, dependamos del Señor, dependamos de que nuestra confianza esté puesta en Él. Para concluir, no existe situación o prueba que sea más grande que Dios. No existe. Así nosotros veamos que está oscuro alrededor, gris alrededor. Eso es lo que nuestros ojos naturales ven. Pero yo con mis ojos espirituales veo más allá. Con mis ojos espirituales yo veo lo que, con esa fe, que es ver las cosas que no son como si fueran. Yo estoy enfermo hoy, claro, me duele la pierna, claro, me duele. Pero mis ojos espirituales empiezan a ver lo diferente. Empiezo a verme sana. Me empiezo a ver fortalecida. Eso es fe, ver las cosas que no son como si fueran. El Señor siempre va a estar ahí para guiarnos, para enseñarnos. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es nuestro amigo, es nuestro paracletas, es nuestro maestro. Él es el que nos guía a la verdad. Él es el que nos enseña y nos guía a orar como conviene, dice la palabra. Él es el que nos exhorta, pero nos dirige, si nosotros le permitimos, por supuesto. Vamos a orar. Y quiero que si alguno está pasando por alguna necesidad y al final quiere que oremos, puede pasar aquí a un ladito y al final podemos orar. Y si no, pues vamos a orar desde aquí. Cierra sus ojos ahí.
Amado Señor, te damos gracias por tanto amor y tanta misericordia. Gracias porque tú eres nuestro escudo y tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca fuerte. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo tú nos diste una vida nueva, una vida en abundancia. Tú nos diste una nueva identidad. Y dile ahí, si alguno está pasando por alguna situación o prueba, dile ahí, papá, hoy yo vengo delante de ti, Señor.